Vamos a darle un fuerte aplauso a Lou Engle. Y a Nets. Check, check. Mi amigo Nets. Mi amigo Nets. Can I have something? Puedo tener aquí ya. They're bringing it. Thanks. Hallelujah. God bless you. God bless you. Is Kevin Grimes here? ¿Se encuentra aquí Kevin Grimm? Sí, he's somewhere. Kevin Grimm? Kevin, ¿dónde está? Yeah, he's there. Hey, Kevin. Hola, Kevin. Kevin, how many years ago was that? ¿Hace cuántos años fue esa cosa? The 90s. En los 90s. I came to Puebla, Vine para Puebla Pastor Ernesto, con el pastor Ernesto and I met a man, Kevin Grimm, y conocí a un hombre que se llama Kevin Grimm and we were talking about 24-hour houses of prayer. y estábamos hablando en aquel entonces de casas de oración de 24 horas. You're a father. This must do you good. Come on. Tú eres un You're a padre. father. Tú eres un padre. Esto te debe hacer muy bien que veas esto. And it's going to fill all of Mexico. Y va a Come llenar on. todo México. ¡Vamos! Day and night prayer. Día y noche oración. It's great to see you. Me da mucho gusto verte, Kevin. Tonight, I am very excited about being here. Esta noche estoy muy emocionado de estar aquí. I am not a Bible teacher. No soy un maestro de la Biblia. I'm a storyteller. Soy alguien que cuenta historias. So is Jesus. Así era Jesús también. I'll tell some stories tonight. Voy a decirles unas historias esta noche. But actually, the Lord uses me to create movements. Pero de hecho el Señor me utiliza para crear movimientos. There's a movement here tonight. Hay un movimiento aquí esta noche. There is a movement here tonight. Hay un movimiento aquí esta noche. We're seeing it. Reciba 24/7 prayer is rising all over the earth. para ver que el 24 horas, 7 días de la semana se levanta por toda We la are a tierra. part of the golden altar of incense. Somos parte del altar de oro de incienso. In the tabernacle you had these pieces of furniture. En el tabernáculo usted tiene esos muebles. But the last piece of furniture before the Holy of Holies Pero la última pieza de muebles antes del lugar santísimo was the golden altar of incense. era el altar de oro de incienso. And much incense was given on this altar. Y mucho incienso era dado en ese altar. And it opened up the Holy of Holies. Y abría el lugar santísimo. Can I say to you, Puedo decirle, I believe we are in a golden altar of incense moment in the earth. yo creo que estamos en un momento de un altar de oro de incienso en la tierra. And everywhere incense is arising to God. Y donde quiera el incienso se está levantando para Dios. Because the Holy of Holies is about ready to break out into the earth. Porque el lugar santísimo está a punto de irrumpir en la tierra. Historic revival and awakening, and then Jesus will come back to the Un planet. avivamiento histórico y entonces Jesucristo regresará a la tierra. Come on, give a shout to God. Dele un grito al Señor. ¡Oh! These are awesome days. Estos son días sorprendentes. I remember in 1996, Me recuerdo en el 1996. I began to be stirred about doing 24/7 prayer. Fui como estirado para hacer oración 24/7. I was in Pasadena, California, Me encontraba en Pasadena, California. and in 1994 I was reading an article Y en 1994 estaba leyendo un artículo. by a man named James Gall. Y un hombre que se llamaba James Gold. And he had gone to where the Moravians Y él había ido donde los moravos had held a 100-year prayer meeting habían llevado una reunión de oración de 100 años. that did not stop day or night. Que no se detuvo ni de día ni de noche. And it launched one of the greatest missions movements in history. Y levantó uno de los movimientos misioneros más grandes de la historia. And something within me just started to burn inside. Y algo dentro de mí empezó a arder. I wanted to do 24/7 like the Moravians. Yo quería ser 24/7 como los moravos. I wanted to do it because
That's what they do in heaven. Porque yo quería hacerlo porque es lo que hacen allá en el cielo. Come on. ¡Vamos! The Bible says, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. La Biblia dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Well, what are they doing in heaven? ¿Pero qué están haciendo en el cielo? They're praying and worshiping day and night around the throne. Están orando y adorando día y noche alrededor del trono. Well, why not do it on earth as it is in heaven? ¿Por qué no hacerlo en la tierra como está en el cielo? Actually, that is what's going on right now. Y de hecho es lo que está pasando ahorita mismo. The earth is being prepared La tierra está siendo preparada like heaven's atmosphere. para esta atmósfera. Time out. Un momento. God lives in the continuous atmosphere of day and night worship. Dios vive en la atmósfera continua de adoración de día y de noche. So when he comes over Mexico Entonces cuando viene para México and there is day and night worship beginning to happen, y entonces está empezando a suceder adoración y he oración says, día y noche. oh, this feels like home. Y dice, entonces Dios dice, aquí se siente como si fuera mi I casa. can make my address in Mexico. Yo voy a poner mi dirección en México. You see, this 24/7 thing is not a fad. Este 24 horas, 7 días, ¿no es una moda? It's the welcoming party for the second return of Christ. Es lo que va a preparar la segunda He's venida de coming Cristo. to an earth that's Él vi- filled with worship and prayer. Él va a venir a una tierra que está llena de adoración y alabanza. Hallelujah. So I wanted to do this. Así que si yo quisiera hacer esto, I wanted to do what David did. quiero hacer lo que David hacía. Every time you see in the Bible, when they start doing this day and night worship, Todo el tiempo que lo ves en la Biblia, cuando comenzaron a hacer esta adoración día y noche, the glory of God comes. vino la gloria de Dios. And all their enemies are defeated. Y todos sus enemigos fueron derrotados. We're preparing for a victorious church Estamos preparándonos para una iglesia that breaks victoriosa. the power of sex trafficking. Que viene el poder para trabajar, para terminar el tráfico. It delivers the captives. Que hace libres a los cautivos. When Jesus returns, Cuando Jesucristo He will regrese, have a people that are praying day and night for justice. va a haber mucha gente orando día y noche por justicia. Hallelujah. Aleluya. This is what's going on. Eso es lo que está pasando. And as I was reading James Gall's article, Mientras yo leía el artículo de James Gold, he said that 120 cities would begin to do day and night prayer. dijo que 126 ciudades iban a empezar a hacer oración día y noche. And then it would break out all over the globe. Y entonces iba a irrumpir por todo el globo terráqueo. When I read that, Cuando lo leí, something happened inside of me. algo me sucedió por dentro. I ran down into our auditorium. It's called Mott Auditorium. Corrí hacia el auditorio que se llama el Auditorio Mott And I began crying. y empecé a llorar. Here, Lord, Escucha, Señor, Mott Auditorium, en este Auditorio Mott, 24-hour house of prayer. una casa de oración 24 horas. Over and over and over. Here, Lord, Mott Auditorium, 24-hour Una y house otra of y otra prayer. vez dije, en el Auditorio Mott, una casa de oración 24 horas. And suddenly the phone rang. Y de repente sonó el teléfono. I felt the Lord say, go answer the phone. Yo sentí que el Señor me dijo, ve y contesta el teléfono. I ran up into my office. Corrí a mi oficina And it was my friend. y era mi amigo. And I said, oh, Chris, Y le dije, Chris, I'm reading this article by this man named James Gall estoy leyendo este artículo de este hombre, James Gold, about a 24/7 Moravian prayer. y de una oración 24/7 de los moravos. And I'm crying out, here, Lord, Mott Auditorium, 24-hour Y house estoy of clamando prayer. al Señor, aquí en este auditorio, casa de oración 24/7. And he said, Lou, that's why I'm calling you right now. Y me dijo, Lu, por esa razón te estoy llamando ahorita. Because right now I'm in another city. Porque ahorita estoy en otra ciudad And I'm listening to James Gall preach this very moment. y estoy escuchando a este hombre James Gold predicando ahorita. And he just interrupted his message Y justo interrumpió su mensaje and began to prophesy. y empezó a profetizar. Lou Engle, Mott Auditorium, 24-hour house of prayer. Lu Engle va a estar en el auditorio, Lou Engle, Mott Auditorium, 24-hour en el house auditorio of prayer. Mott, 24 horas de oración. God does not give prophetic whirlwinds like this
Dios no da esas clases de palabras proféticas to make us feel happy. para hacernos sentir felices. He gives them to us Nos las da to create movement. para crear movimientos, That bones would rattle. que se va a levantar oración. And the Moravian bones are moving again. Y las copas de los moravos están empezando a levantarse. Ezekiel's bones are rattling again. Estas bombas de Ezequiel están sonando otra stand vez. with me? Se puede poner de pie, por favor. I want you to lift your hands. Quiero que levante sus manos. And I want to begin to cry out. Y quiero que empecemos a clamar. Here, Lord, in Mexico. Escucha aquí en México. 24-hour house of prayer. Go Casa de ahead. oración 24 horas. Go ahead. Lift your Vamos, vamos, empieza a clamar. Vamos, clamamos a ti, Señor, en México. Oración 24 horas. Levántalo como en el movimiento moravo, Señor. Te clamamos en México, en México. Oración 24 horas. Señor, te suplicamos, te clamamos en esta hora. Clamamos 24 horas en México, como en el cielo, también en la tierra. En el cielo, también en la tierra. Clamamos, Señor. Oración incesante delante del trono, Señor. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor. Amen. Amén. You see, this is what we do. Mire, eso es lo que hacemos. We pray our prophecy. Oramos nuestras profecías. We pray our dreams over and over and over. Oramos nuestros sueños una y otra vez. Tonight I'm going to preach about a movement Esta noche voy a predicar de un movimiento that I believe will shape the destiny of Mexico and thus the world. que yo creo que va a sacudir You el may be destino seated. de México y del resto del mundo. Puede sentarse. There's a young lady from our house of prayer in Pasadena, Hay una jovencita de nuestra casa de oración allá en Pasadena Chantel Hall. que se llama Chantel Why Hall. don't you stand, Quiero que Chantel? te pongas de pie, Chantel. She loves you. Ella los ama a ustedes God loves her. y Dios la ama mucho a ella también. And she had a dream. Tuvo un sueño. How many of you believe that God still speaks in dreams? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios aún habla a través de sueños? Well, I'm just encourage you. Solamente quiero animarles. Dreams and visions is going to be the language of the last days. Visiones y sueños será el lenguaje de los últimos tiempos. So get used to it. Así que acostúmbrese. And don't treat your dreams like a piece of pizza. No trate sus sueños como un pedazo de pizza. Ah, it's just a pizza dream. Tuve un sueño de pizza. God may be shouting to you. Dios te puede estar gritándote. He knows your language. Él conoce tu lenguaje. I believe this dream Yo creo que este sueño is a prophetic moment right now for Mexico. es un momento profético ahora mismo para México. Let me read it. Déjeme leérselos. Chantel had this dream. Ella tuvo este sueño. I had a dream that I was standing in a circle of people. Tuve un sueño en el que estaba parada en un círculo de personas, Talking about what the Lord is doing in the earth. hablando de lo que el Señor está haciendo en la tierra. I could faintly hear Lou and Y yo- everyone saying, Y yo podía escuchar a Lu y a otros diciendo, I'm Lou. yo soy Lu. Thank you. Gracias. I could faintly hear Lou and everyone saying, Yo podía escuchar a Lu y a todos diciendo, Nazarites are coming up from the ground. los nazareos están surgiendo de la tierra. The strong presence of the Lord was in the dream. Una fuerte presencia del Señor se encontraba en el sueño. I looked over Y me volteé a ver and Mrs. Nunez, Samuel and Benji's mother, y la señora Núñez, quien es la madre de Samuel y de Benjamín, and a mother of prayer of the prayer movement in Mexico, quien es una madre del movimiento de oración en México, began saying, empezó a decir, Nazarites are coming up from the ground. los nazareos están saliendo de la tierra. No, she's there. Where is she? Allá está. ¿Dónde está ella? Where is she? Ahí está. She's there. I believe that this is a prophetic word. Yo creo que esta es una palabra profética. I believe what is God doing in the earth
Yo creo que lo que Dios está haciendo en la tierra, He is raising up a John the Baptist, friend of the bridegroom, fasting and praying generation. yo creo que Dios está levantando una generación, Juan el Bautista, amigos del novio, que están ayunando y orando. So consecrated to Jesus, Se están consagrando tanto a Jesús, not out of legalism, but out of love. no por legalismo, sino por amor. And they will prepare the way of the Lord Y van a preparar el camino del Señor for the greatest harvest and revival in history. para el más grande avivamiento y cosecha en la historia. And with mom being in that dream, Y con la mami estando en ese sueño, I believe that God is saying creo que Dios está diciendo, there is coming a Nazarite movement viene un movimiento nazareo out of Mexico que sale de México, that's going to open and prepare a way que va a abrir y preparar el camino for the great visitation of Mexico para una gran visitación en México, and the thrusting forth of missionaries to the ends of the earth. que va a lanzar misioneros a los confines de la tierra. Today I want to prophesy. El día de hoy quiero profetizar The Nazarites of Mexico are coming up from the ground. que los nazareos de México están saliendo de la tierra. Hallelujah! ¡Aleluya! We are not talking No estamos hablando about an Old Testament kind of person. de una persona del Antiguo Testamento. It is a picture of a New Testament consecration. Es una figura de una consagración del Nuevo Testamento. The Nazarites were those that God raised up Los nazareos son aquellos que Dios levanta in the Old Testament en el Antiguo Testamento, that were used by God to turn a nation back to Him. que eran usados por Dios para hacer volver una nación a Él. They were extreme in their consecration. Eran extremos en su consagración. God raised these guys up and gals Dios levantó a esas muchachas y esos muchachos to be those who would be the hinge of history in a nation. para que sean esa bisagra de la historia y de la nación. 3 Nazarites were raised up as lifetime Nazarites. 3 nazareos se levantaron en el tiempo de su vida como nazareos. You had Samuel the Nazarite, Usted tuvo a Samuel el nazareo, supernatural prophecy. una profecía sobrenatural. You had Samson the Nazarite, Usted tuvo a Sansón el nazareo, supernatural power. un poder sobrenatural. And you had John the Baptist, Y usted tuvo a Juan el Bautista, supernatural preaching. una predicación And sobrenatural. all of these guys shook their generations Y for todas God. estas personas sacudieron a su generación para Dios. They were the ones that God uses to, how can I say it? Sometimes God got to use an imbalanced company. Eran las personas que Dios utilizó. ¿Y cómo lo diré? Dios a veces usa cierta compañía que está fuera de balance To bring back a backslidden people back into a connection with God. para hacer que los que se deslizaron regresen a su conexión con Dios. John the Baptist Juan el Bautista was like the ultimate Nazarite. fue como el nazareo máximo. Now the Nazarites Ahora los nazareos, had 3 things that they couldn't do. había 3 cosas que no podían hacer. They couldn't drink wine, No podían beber vino grapes, or eat the seeds of grapes. y no podían comerse las pasas, ni siquiera las semillas de las pasas. They cut their hair long, they couldn't cut their hair. No se podían cortar el pelo y les crecía. It was a sign of their strength. Era la señal de su fortaleza. And they couldn't touch a dead body. Y no podían tocar un cuerpo muerto. I believe that those 3 things Yo creo que esas 3 cosas, are actually symbolic of a New Testament Nazarite. que son de hecho simbólicas del nazareato del Nuevo Testamento. And I want to comment on that. Y quiero comentar acerca de eso. Not touching wine No tocar el vino or drinking wine was actually a legitimate pleasure in Israel. de hecho el beber el vino era un placer legítimo en Israel. You could drink wine, and it wasn't wrong to drink wine. Usted podía beber vino y no era algo malo, But the Nazarite could not drink wine. pero el nazareo no podía beber vino. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? I believe it means this: Yo creo que quiere decir esto, that the Nazarite was not to be drunk with anything but the Holy Spirit. que el nazareo no podía ser borracho o emborracharse con nada que no fuese el Espíritu Santo. The Nazarite was possessed by God. El nazareo era poseído por Dios.
The Nazarite actually, I believe, in not drinking wine, Yo creo que el que no bebieran vino en el Nazareo he was basically saying, era básicamente decir, I am abstaining from even the legitimate pleasures of this life yo me abstengo aún de los placeres legítimos de esta vida for the extreme pleasures of knowing God. por los placeres extremos de conocer a Dios. The Bible says you shall love the Lord your God La Biblia dice, tú amarás al with all your Señor tu heart, Dios with all your mind, with all your soul, and with all your strength. con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. That doesn't leave a whole lot of room for other passion. Y eso no deja mucho lugar para ninguna otra pasión. We are being raised in a culture Estamos siendo criados en una cultura that's filled with every kind of passion, que está llena con toda clase de pasiones, even legitimate passions. aún cosas que pudieran parecer legítimas. Oh yeah, we know about the soccer of Mexico. Oh, ya sabemos del fútbol, soccer en México. Football, you know, football. El fútbol. Mexico is passionate México le encanta eso about football. del fútbol. There's nothing wrong with that passion No hay nada malo con esa pasión unless that passion actually competes with your passion for Jesus. a menos que esa pasión compita con tu pasión por Cristo. There's nothing wrong with being on the internet and texting and doing Facebook and No hay nada malo en estar en el internet y estar en el Facebook y mandar textos. but a whole generation's arising that can't spend 5 minutes with God without doing this. Pero mucha de esta generación no puede estar ni 5 minutos con Dios sin estar texteando. Sometimes the Nazarite has to shut it off so he can burn and be a burning in his shining lamp. En unos momentos los nazarenos tienen que apagarlo todos para ser encendidos y brillar con You esa luz de only Dios. have so much room for passion. Solo tiene cierta pasión, cierto espacio para la And if you're pasión. sharing your passions all over, Y si estás compartiendo tu pasión y la distribuyes en todo, it's no wonder the dimness of our soul. no sorprende porque hay como ese desvanecimiento en tu alma. But I hear the sound of Nazarites coming up from the ground. Pero yo escucho el sonido de los nazareos que sale de la tierra. The word Nazarite means separated one, La palabra nazareo significa separado, consecrated to God. consagrado a Dios. This was not something that you had to do. No es algo que tienes que hacer. This was something that God actually did in the heart of a young man or young woman. Eso es algo que de hecho Dios hizo en el corazón de un joven o una jovencita. He created in those Nazarites a desire to burn for God. Él creó en ellos un deseo de arder para Dios. This is not legalism. Esto no es legalismo, It's an inward working of grace es una obra interna de gracia that creates a hunger for God. que crea una hambre por Dios, That I refuse to be a cultural, neutralized Christian. que rehúso ser un cristiano cultural neutralizado. Oh, that God would say it about the people of Mexico. Que Dios diga de la gente en México, When he wrote the epitaph of John the Baptist's life, que tú puedas escribir el epíteto de la vida de Juan el Bautista. Jesus said of John, Jesús dijo de Juan, he was a burning and a shining lamp, and you enjoyed his light for a little while. él era una antorcha que resplandecía y ustedes se regocijaron por un tiempo en su luz. Father, I pray that Nazarites would arise out Padre, of Mexico. yo te ruego que nazareos se levanten de México. A whole generation Toda una generación that he could actually say que pueda de hecho they were a decir burning and a shining lamp. que eran una antorcha que resplandecía. In the days of the pornographic invasion, En los días de este levantamiento pornográfico, they had a burning love that was stronger than the burning lust of the culture. que tengan un amor ardiente que es más fuerte que la lujuria que Oh, arde. hallelujah. Aleluya. Jesus' name is jealous. El nombre de Jesús es celoso. Do you love the name of jealous? Anhelamos el nombre del Señor. He will brook no rivals in the human heart. Él no va a tolerar ninguna de esos rivales en el corazón humano. Is there anything usurping your
passions, hay algo que está usurpando tus pasiones. then gaze upon the blazing eyes of Jesus. Entonces contempla los ojos ardientes de And Jesús. burn away everything that keeps me from being a lamp that shines. Señor, y quema todo aquello que me impide ser una lámpara, una antorcha que resplandece. Nazarites are rising from the ground in Mexico. Los nazareos se están levantando de la tierra de México. John the Baptist could not drink wine all the days of his life, Juan el Bautista no pudo tomar vino ninguno de los días de su vida, but he was filled with the Holy Spirit from birth. pero fue lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. It was his Nazarite consecration Fue su consagración nazarea that prepared him for his great mission. que lo preparó para la gran misión que An tenía. extraordinary calling demands an extraordinary consecration. Un llamamiento extraordinario demanda una consagración extraordinaria. The Nazarite couldn't cut his hair. Los nazareos no podían cortarse el cabello. Wasn't about seeing how long he could grow his hair. No era que tan largo te dejabas crecer el pelo. It was, how far can I go Es que tan allá puedo ir in my consecration and love for God? en mi consagración y amor por Dios. It's Misty Edwards' song. Es como la canción de Misty Edwards. How far will you let me go? ¿Qué tan allá puedo ir? How abandoned will you let me be? ¿Qué tan abandonado me dejaría ser? The long hair was a statement of his abandonment. Su cabello largo era como una declaración de su abandono personal. God's raising up a generation who aren't looking at how little they can get by with and still be a Christian. Dios está buscando una generación de que no piensa qué tan lejos puedo ir y aún ser cristiano. He's raising up a generation that say, I want to abandon myself to the flame of God. Él está buscando una generación que dice, me quiero abandonar a mí mismo a la flama de Dios. Oh, this is costly, Esto es costoso, but it's glory. pero es glorioso. My own son, Mi propio hijo, at age 13, a la edad de 13 años, entered into a Nazarite consecration. entró en una consagración nazarea. Now, please get me right here. Por favor, aquí deme I'm not chance. talking about growing your hair. No es tanto que te dejes crecer el pelo. I'm talking about your heart Estoy being hablando separated to de God. tu corazón siendo apartado para Dios. Your time, the things you read, the focus, all wrapped up. And I want to be a burning man for Y God. que la cosa es que tu tiempo, que te enfoques, solamente quiero estar con el Señor. I had been preaching across America for 4 years Estaba predicando por América por 4 años ya on the Nazarites. acerca de los nazareos. There in 1997, Y en el 1987 I preached to 600 young people le prediqué a 600 jóvenes from Luke 1 acerca de Lucas 1 about John the Baptist, y de Juan el Bautista, the Nazarite, el nazareo, who would prepare the way of the Lord. quien prepararía el camino del Señor. I preached on Luke 1:17. Hablé de Lucas 1:17, He will go on before the Lord in the spirit and the power of Elijah. que irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, And he will turn the hearts of the fathers to the children, y hará volver el corazón de los padres a los hijos and the rebellious to the wisdom of the y righteous. de los rebeldes a la prudencia de los justos. As I preached, suddenly the spirit of prophecy came upon me. Mientras predicaba, de repente el espíritu de profecía vino sobre mí And I began to prophesy. y empecé a profetizar. There's coming a movement, Viene un movimiento, 2 generations 2 generaciones, of Nazarite burning young men and women. unos nazareos ardientes, jóvenes y jovencitas, They will be an extreme fasting and praying generation. que será una generación extrema de oración y ayuno. And they're going to go to Washington, D.C. to fast and pray. Y van a ir a Washington, D.C. para ayunar y orar. And when they go, it will be a sign that America's turning back to God. Y cuando vayan será una señal de que este país, América, se está volviendo a Dios. I prophesied the Nazarites are rising in America. Yo profeticé, los nazareos se están levantando en los Estados Unidos. For 2 years we prayed.
Por 2 años oramos. We gathered up to 4,000 young people. Reunimos hasta 4,000 jóvenes. And they would fast and pray for 3 days. Y ayunaban y oraban por 3 días. Asking God that stadiums would be filled in America with Nazarites fasting and praying. Pidiendo que los estadios de los Estados Unidos se llenaran de nazareos que oraran. And in January of 1999, Y en enero de 1999 I found myself praying, me encontré orando. how can I turn America back to God? ¿Cómo puedo hacer que los Estados Unidos regrese a Dios? That should be a prayer right out of this place. Esta debe ser una oración How can de we este turn lugar. Mexico back to God? ¿Cómo podemos volver México a Dios? Well, the answer in the scriptures was he raises up John the Baptist to turn the hearts back to God. Y la respuesta de las escrituras es que él levanta a Juan el Bautista para hacer volver los corazones a Dios. I'm crying out to God, how can I turn America back to you? Y entonces estoy clamando, Señor, ¿cómo puedo hacer que el país se vuelva a ti de regreso? And a woman comes to me Y viene una mujer and she says, you don't know who I am, y me dice, usted no sabe quién soy yo, but the Lord told me to pay your salary this year. pero el Señor me dijo que le pagara su salario este año, Because you're going to start something with the youth of America in prayer that will change the destiny of the nation. porque usted va a comenzarlo con la juventud de los Estados Unidos que va a cambiar la nación. And I'm thinking, I don't know who you are, lady. Yo le dije, señora, yo no sé quién es usted, But I took her money. pero tomé su dinero. She is 90 years old and she's paying my salary 14 years later. Esta señora tiene 90 años y ha pagado Daring to mi believe that sueldo, it's not too late for America. mi sueldo por 14 años, atreviéndose a creer que todavía hay una oportunidad para los Estados Unidos. And if it's not too late for America, it certainly is not too late for Mexico. Y si no es demasiado tarde para los Estados Unidos, ciertamente Nazarites tampoco are es coming demasiado out of tarde the para ground. México, porque se está levantando The los new nazareos, breed ese nuevo who aliento love God, que ama a who are Dios, preparing the way que está for preparando el his great camino visitation. para su gran visitación. 3 months later, she came to me. 3 meses vino conmigo la señora. She said, have you ever thought about putting the young people in Washington, Me D.C.? dijo, ¿ha pensado usted poner jóvenes en Washington D.C.? I said, ma'am, I prophesied it. Y dije, señora, yo profeticé de eso. She said, I'll give you $100,000 to start it. Le dije, voy a darle $100,000 para, me dijo ella, para que empiece a hacerlo. And it started a supernatural movement. E inició un movimiento sobrenatural. And 400,000 young people came Y 400,000 jóvenes llegaron to fast and pray in Washington, D.C. para ayunar y orar en Washington D.C. It was called The Call. Se llamó El Llamado. My 13-year-old boy, 9 months before, 9 meses antes, mi niño de 13 años, and I want you to hear me for our young people. quiero que me escuchen para los jóvenes. I'm living for the next Yo generation. estoy viviendo para la siguiente generación. He had a dream. Él tuvo un sueño. In the dream, he saw 2 gangs fighting. Y entonces en ese sueño él vio 2 pandillas peleándose. A God gang and a devil gang. Una que era la pandilla de Dios, otra era la pandilla del diablo. He went to the leader of the God gang Y entonces fue para el líder de la pandilla de Dios. and said, how old do you have to be a part of God's gang? Y le dice, ¿qué edad tienes que tener para ser parte de la pandilla de Dios? And the leader said, the rules have changed. Y le dijo el líder, las reglas ya cambiaron. It used to be 21, but now it's 12. Solía ser 21 años, pero ahora ya es 12. He was 12 years old. Él tenía 12 años. He said, Dad, what does the dream mean? Y me dijo, papá, ¿y ese sueño qué quiere decir? And I said, son, Y le dije, hijo, I think God's calling you yo pienso que Dios te está to be llamando about your father's business at age 12. Para que Like inicies en los Jesus de- was about his father's business. para que te inicies en los negocios de tu padre, como Jesús se inició a los 12 años en los negocios de su padre. Don't waste your teenage years. No desperdicies tus años adolescentes. Be a burning man for God. Sé un hombre ardiente para Dios. At age 13, he came to me A los 13 vino conmigo, 9 months before the call. 9 meses antes de este llamado. And he said, Dad, Me dijo, papi, I want to go on a 40-day juice fast. quiero meterme en un ayuno de jugo de 40 días. Sure. Le dije, oh, sí, cómo no. You crazy. Estás loco. He said, Dad, after that, I don't want to eat meats or sweets for 7 months. Y me dijo, y después de eso no quiero comer ni carne ni dulces por 7 meses. I want to do a Daniel fast to the call. Quiero hacer un ayuno de Daniel por el call, por el llamado. And Dad, I don't want to play baseball this year. Y me dijo, papá, no quiero jugar béisbol este año.
I just want to run with you, Dad, and pray for revival in Solamente America. quiero correr contigo y orar por avivamiento en los Estados Unidos. What do you tell your kid? ¿Qué le dices a tu niño? He said, Dad, I don't want to cut my hair for 9 months. Y me dijo, papá, no me quiero cortar el pelo por 9 meses. Oh, you want to be a hippie? ¿Algo quieres ser un hippie? I really didn't know what to say to him. De veras no sabía qué decirle. But I didn't have to wait long to find out what God thought about it. Pero yo no tuve que esperar mucho tiempo para descubrir qué fue lo que Dios pensaba de eso. For at 4 o'clock in the morning, A las 4 de la mañana I was wakened by the audible voice of God. fui despertado por la voz audible de Dios. I've heard it 3 times in my life. Y lo escuché, he escuchado su voz 3 veces en And toda the mi vida. voice roared. Y es una voz que rugió. America is receiving her apostles, prophets, and evangelists. Los Estados Unidos están recibiendo sus apóstoles, profetas y evangelistas. But it has not yet seen her Nazarites. Pero aún no ha visto a sus nazareos. And I woke up and I knew there's a new breed of young man and woman that's coming into the earth. Y hay un nuevo aliento de jóvenes y jovencitas que está viniendo a la tierra. And they're going to turn things for God. Y van a cambiar las cosas para Dios. I want to show a video Quiero mostrarles un video of that young man de ese joven at the call. en el lugar del llamado. En este lugar. 400,000 young people gathered, Había 400,000 personas reunidas. not to the sound of a worship team, No era porque venía un equipo de alabanza, not to the sound of a great speaker. no para escuchar a un gran orador. We told nobody who was speaking and who was leading worship. No le dijimos a nadie quién iba a hablar ni quién estaba dirigiendo la We alabanza. say you come and you fast. It's not a festival, it's a fast. Y le dijimos, usted viene y ayuna, no es un festival, es un ayuno. And if it rains, you stay in the rain. Y si llueve, usted se queda en la lluvia. Because this is a battlefield Porque este es un campo de to batalla move a nation. para mover una nación. And I don't know how it happened. Y no sé cómo pasó. But when I went on the mall at 5:30 in the morning in D.C., Y cuando llegué para Washington DC a esa explanada, the park police said there were already 270,000 kids gathered. y me dijeron ya hay 270,000 muchachos reunidos. It was a Nazarite movement Era un movimiento that is nazareo moving today. que se está moviendo el My día de hoy. son gave himself to 9 months of prayer. Y mi hijo se dio a 9 meses de oración. And when he prayed this prayer that you're going to see, Y cuando él oró esta oración que van a ver, 400,000 people roared. 400,000 personas rugieron. This video went overseas to the Philippines. Este video fue al otro lado del océano en las Filipinas. And 150,000 gathered in the Philippines. Y 500,000 se reunieron en las Filipinas. Young people fasting and praying like John the Baptist. Jóvenes ayunando y llorando como Juan el Bautista. It spread into Thailand and Vietnam, into China and Indonesia. Y está pasando en Tailandia, en China y en Indonesia. One young Nazarite Un nazareo created a fire que él creó un incendio that's burning across the world. que está incendiando toda la tierra. Of course, I'm boasting about my son, Por supuesto no, but there are estoy presumiendo, thousands of him. estoy presumiendo de mi hijo, pero hay miles de And I ellos. know they're in this room Y yo today. sé que están aquí en este salón en este Both día. young and old. Los jóvenes y viejos. Watch this video. Vean este video, por favor. Sube el volumen, por favor. Desert for you, on fire for you, Lord. They would have no toleration in their heart for Jezebel, Lord. We would be a double portion generation of Nazarites, Lord. And we would cry out to you for revival in our land, Lord. That we would be the hinge of history, Lord. That we would burn for you, Lord. We would be so on fire for you. We would have no side issues, Lord. I just pray you would raise them up in the name of Jesus at this young age, Lord. At 12 instead of 21, Lord. At a young age, Lord. Raise them up, Lord. Raise them up. Raise them up over this whole ball, Lord. I just pray that the long hairs arise. The long hairs arise. God, I cry out to you right now, God. That's it. This is it. Yeah, just hold on. Espérese un momentito. 400,000 gathered to that sound.
400,000 se reunieron en ese día. He said, Lou, that seems a little extreme. Y Lou dice, es como que eso se ve muy en el extremo, ¿no? Well, I'll tell you, the extreme difficulty and crisis in nations demands something that is not ordinary religion. Y quiero decirle que la situación extrema que viven las naciones demanda algo que no es ordinario. The day after the call, I was speaking to a young person. Un día después de este llamado estaba hablando con un joven. And I said, there's more light to be given to us concerning the Nazarites. Y hay mucho más que se nos está dando en lo concerniente a los nazareos. And that night I had a dream. Y esta noche tuve un sueño. And I was reading Numbers 6. Y estaba leyendo Número It 6, speaks of raising up the Nazarites. que habla de levantar los nazareos. And in the dream, I read the scroll. Y entonces en ese sueño abrí un rollo. If a man or a woman Si un hombre o una mujer desires desean to make a special vow of a Nazarite, hacer un voto especial de un nazareo, he is not to drink wine. no debe beber vino. When I read this in the dream, Cuando leí esto en el the sueño, word desires leaps off the page into my heart. la palabra deseo como que brinca de la página a mi corazón. And as dreams go, Y entonces continúa el sueño. I instantly understood in the dream Y entendí instantáneamente en el sueño that it was not the Nazarite's desire, que no era el nazareo, el deseo del nazareo, but it was God's desire que era el deseo de Dios to raise up the de Nazarites. levantar los nazareos. And when his desire got into a young man or young woman, Y cuando su deseo se mete en un joven o jovencita, they began to desire to be separated to God. ellos empiezan a desear separarse para Dios. And in the dream, I began crying out in intercession. Y en el sueño empecé a clamar en intercesión. God, hotly pursue Jesse. Dios, tú has perseguido a Hotly Jesse, pursue Josiah. has perseguido a Hotly Osías, pursue Jonathan. también a Jonatán. They were my 3 sons at the time. Eran mis 3 hijos en aquel entonces. Now have 7 children. Ahora ya tengo 7 hijos. Hotly pursue. De corazón o fuertemente lo fue tras ellos. I am convinced Yo estoy convencido. that in that dream, it was not just me praying. Y yo estoy convencido que no era yo solamente The en ese Holy sueño. Spirit was praying. Era el Espíritu Santo That He orando. desires my sons not to just be good moral kids. Que Él desea que mis hijos no sean solamente I buenos don't muchachos want morales. just good moral kids. No solamente quiero buenos I want muchachos. burning men Quiero who hombres love ardientes Jesus with all their heart. que amen a Jesús con todo su And corazón. God wants them from Mexico. Y Dios quiere algunos de México And they're coming out of the house of prayer movement. que van a salir del They're movimiento de coming la out casa of de praying oración. churches. Que vienen de iglesias que Men oran. and women who are going to get a voice like John the Baptist. Hombres y mujeres que van a tener una voz como Juan el And when Bautista. they get their voice, Y cuando ellos levantan su they will voz, shake the nation. van a sacudir a la nación. Hotly pursue. Que Él es altamente va tras ellos. Right now, would you just begin to pray? Empiece a orar ahorita. Hotly pursue me. Señor, Hotly persígueme. pursue my kids. Señor, persigue a mis hijos. Hotly pursue the youth of America. The Urgentemente youth of persigue Mexico. a la juventud de Go ahead, México. lift your voices. and Levante begin su to voz. pray. Vamos ahorita. God, hotly pursue. Señor, ve tras nuestros jóvenes. Señor, duramente, urgentemente. Ve tras nuestros jóvenes. Persíguelos. Señor, pon tu fuego. Persigue a nuestros jóvenes y jovencitas. Señor, ahora. Levanta a los nazareos. Señor, ve tras ellos urgentemente. Ve tras ellos, Señor. Ve tras los nazareos. Sí, Señor. Ve tras ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, ve tras ellos. Persigue. Go ahead, pray for your kids. Ore por sus hijos. Oh, I was crying to God. Por mi hija, Señor, en el nombre de Hotly pursue my kids. urgentemente persíguelos a mis hijos. Pray. Pursue them, God. Síguelos, búscalos. Pursue them, God. Ve tras ellos. Pursue the youth of Mexico. Señor, ve tras la juventud de México. Pursue my own heart. Señor, ve tras mi propio corazón. Deliver me from other passions, Líbrame de otras pasiones. old and young.
los mayores y los más jóvenes. Some of you are going to come out of this place, Algunos van a salir de este lugar, not out of legalism, no del legalismo. but you're going to shut down your televisions Vas a apagar tu televisión because you're going to get a vision for God. porque vas a tener una visión We de need Dios. men and women like John Necesitamos jóvenes who como give their lives Juan, to fasting and prayer. quienes dan sus vidas a We oración y must ayuno. have revival. Debemos tener avivamiento. Get revival and bring it to America, to the U.S. Señor, trae el avivamiento para los Estados I've been Unidos. prophesying for years He estado profetizando por that the años fire of Mexico is coming to the U.S. que el fuego de México vendrá a Give los us Estados Unidos. burning men. Señor, danos hombres ardientes. Sí, Señor. Sí, Señor. We need men like Elijah Señor, estamos hombres como Elías, who will stretch themselves out over dead teenagers and raise them from the dead with fasting and prayer. que se suben sobre hombres, sobre esos adolescentes Give us y a les dan men's prayer aliento. movement Danos un movimiento that de oración de raises hombres the dead. que levanta a los muertos. I lost my own son's heart. Yo perdí el corazón de mi hijo. One of my sons at age 13. Uno de mis hijos a la edad de 13 años I couldn't find his heart. no podía encontrar su He corazón. was rebelling against me. Era rebelde contra mí. I was desperate for his heart. Yo estaba desesperado I por su went on a corazón 31-day water fast. y me fui en un ayuno de 30 And he días. started having dreams Y él empezó a tener sueños of revival. de I avivamiento. got my boy back. Yo quiero a mi It's hijo. time the church gets their boys back. Es tiempo que la iglesia Out of recupere a sus homosexuality, hijos del out of homosexual, pornography. de la pornografía. God, give us a John the Baptist movement. Señor, danos un movimiento The como el bride of Bautista, Christ, la the novia de burning man, Cristo, los the ardientes, Nazarite. los nazareos. I tell you, it's a different spirit Quiero decirles un espíritu than the diferente casual Christianity we've known. del cristianismo casual que conocemos. From the days of John the Baptist until now, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, the kingdom of heaven suffers violence, el reino de los cielos sufre and the violencia violent take it by force. y los valientes lo arrebatan. Starting with one man, Empezando con un hombre, a whole new attitude entered the nation. con una nueva actitud que entra a las A naciones, spiritual intensity came into the land. que una intensidad espiritual entró. You gotta get this. Deben captar esto. One man Un hombre changes the whole spiritual atmosphere. cambia toda From una this forma day espiritual to desde now, este día the a spirit ahora. of holy violence is sweeping the land. Está una violencia espiritual We arrasando need la tierra. Mexican fuego, Necesitamos fuego fire and mexicano, passion una pasión y fuego. that's produced by fasting and prayer. Y es producida por ayuno y oración. John the Baptist gave himself to fasting. Juan el Bautista se dio a sí mismo al ayuno. Oh, I hate fasting. Me choca ayunar. I love Mexican food. Me encanta la comida It is mexicana. my favorite. Es mi favorita. But I've just seen in my own life, Pero estoy viendo en mi propia vida. there's got to be a war against Jezebel's dominion over the culture. Debe haber una guerra en contra I del have dominio de this Jezabel. against you, that you tolerate the woman Jezebel who seduces my bondservants into sexual immorality. Tengo contra ti que toleras esta mujer Jezabel que seduce a mis siervos los profetas. Isn't it interesting that Jesus appears to that church of Thyatira? ¿No es interesante que Jesús se parece a esta iglesia de Tiatira? And he does not appear as gentle Jesus, meek and mild. Y no parece ese Jesucristo muy gentil, así muy manso. He appears as the one whose eyes are a blazing fire. Se aparece como aquel cuyos ojos son flama de Feet fuego. like burnished bronze. Y dice que sus pies arden como He's the bronce. jealous one. Es el celoso. He will not share toleration of sexual immorality in us. Él no va a compartir la inmoralidad sexual que se tolera entre nosotros. Come on, the spirit of Elijah Que se levanta el was espíritu on de John Elías, the Baptist, que estaba en Juan el Bautista, challenging the spirit of immorality in the Babylonian culture that's seeking to take over nations. desafiando el espíritu de inmoralidad en Babilonia que está I have this against tocando a las you, you naciones. tolerate.
Father, I pray, God, that you would Señor, raise up such a love for Jesus movement. Yo te pido que levantes un amor por Jesús, un movimiento, Show us Señor. your eyes, Jesus. Muéstranos tus ojos, Jesús. Reveal your burning eyes to a generation. Revela tus ojos ardientes a una generación. God, I pray that you would raise up emasculated men Señor, te pido que levantes hombres masculinos, who throw Jezebel out of our windows Señor, que están aventando a las Out of our Jezebeles por la computer ventana, windows. de las ventanas de las because they're computadoras, burning with a higher love. porque están ardiendo por una Something mayor. stronger than the culture of Babylon is coming. Algo más fuerte que la cultura It's de the Babilonia bride está of viniendo. Christ. Es la novia de Lift your Cristo. hands and say, God, Levante sus manos y diga, deliver me Dios, from inward toleration no of vamos, Jezebel. no vamos a tolerar a Jezabeles. Deliver us, God. Libéranos. Deliver our sons and daughters Libera a nuestros from the hijos e hijas pornographic plague. de la plaga pornográfica. I'm speaking to older men. Estoy hablando a los hombres mayores. Oh, no, I know the battle well in my own soul. Yo conozco bien la batalla en mi propia alma. Men that have been in the movement for years and years. Hombres que han estado en el movimiento por años y años. So many reasons to be offended. Muchas razones para estar ofendidos. Weariness sets in. Que como que se contentan. And suddenly you become vulnerable. Y de repente te vuelves vulnerable. Men, we cannot retire in the face of Jezebel's seductions. Hombres, no podemos retirarnos en la cara de la seducción de Jezabel. Come on, your old men will dream dreams. La palabra dice que los ancianos Time to soñarán keep burning. sueños. Es tiempo de seguir ardiendo. Separate the things that take away your holy love for Christ. De separarse de las cosas y arrebatar su amor santo por Cristo. I'm saying today, I believe God's raising up a Nazarite movement. Yo estoy diciendo en este día que Dios está levantando un movimiento Out of Mexico. nazareo de México. I believe the whole story of Elijah Yo creo toda la historia de is Elías what is going to be played out before the coming of the Lord Jesus. es lo que va a suceder antes de la venida del Señor Jesús. He's going to raise up Elijahs who will raise dead children. Va a levantar Elías que resucitan niños muertos. We're going to get on God's economy, not on Baal's economy. Nos vamos a meter en la economía de Dios y no de Baal. We're going to see 40-day fasts Vamos a ver 40 días de ayuno challenge the seduction of Jezebel. que desafía la seducción de Jezabel. We're going to have Mount Carmel gatherings. Vamos a tener reuniones del There's Monte coming, Carmelo. I'm prophesying, Estoy a profetizando. million Hispanics are going to gather together 1,000,000 de hispanos se van a in reunir united fasting and prayer en un ayuno, to unidos y challenge the oración prophets of Baal in Para their desa- own souls. para desafiar a los profetas This de is Baal. just but a beginning of a massive movement. Este es solamente el principio de un movimiento masivo. Even now, nations are beginning to lay hold of 40 days of fasting. Aún ahora naciones están empezando a agarrar 40 días de ayuno. It was just sit down, or you can stand. I don't care. Stand. Si se queda parado o sentado no me I'm going to importa. tell you a story that I believe Voy a decirle una historia que creo not just for me. que no solamente es para mí. I believe it's for nations to rise up. Creo que es para que las naciones se levanten. I'm an intercessor for California. Soy un intercesor por California, It used to be a part of Mexico. que solía ser una parte de So in México, God's eyes, it still is. que delante de Dios todavía lo es. Come on. Vamos, He doesn't see boundaries. Él no ve las We had a dream fronteras. of 1 million Hispanics coming to Christ in California. Tuvimos un sueño de 1,000 hispanos viniendo, perdón, de 1,000,000 de hispanos We viniendo got a to see Cristo en revival, California. Jose Luis. Vamos a ver We avivamiento, must José see Luis. revival. Debemos ver avivamiento. A woman came to me in 1999, Una mujer vino en a 1999 a mí, Peruvian gal. una doncella, Said, una "I had muchacha a peruana, dream. y me dijo, tuve un I saw a sueño woman dressed in Roman war armor, y vi a una mujer vestida en una armadura romana heaping up huge waves in this body of water. que estaba deteniendo estas grandes olas en And su people cuerpo, were swimming in the waves y la gente estaba nadando en las and olas couldn't get to their destinies. y no podían entrar a su destino. And then she said,
Y entonces me dijo, In the dream, an angel appeared to her y entonces en el sueño se le apareció and said the un only ángel. thing that can break the power of this spirit is 40 days of Y, fasting, le like dijo, Jesus. lo único que puede romper este espíritu es ayunos de 40 días como el que hizo Jesús. She says, does this mean anything to you? Y me dijo, oiga, ¿usted cree que esto significa algo para usted? I said, yes. Le dije, sí, Because there's a Roman war goddess on the state seal of California. porque hay una soldada romana en el sello estatal de California. And if it's a true dream, Y si es un sueño there's verdadero, a spirit that is dominating California hay un espíritu que está dominando a California, that is keeping her from her destiny. que la está impidiendo entrar en su destino. But if it's a true dream, Pero si es un sueño it verdadero, can be broken. no puede ser movido. It can be broken. Perdón, y sí puede ser 40 days roto. of fasting, like 40 Jesus. días de ayuno como Jesús. 3 years went by. Pasaron 3 años I was stirred by this. y estoy como I was flying to San consternado por Francisco. eso. I was flying to San Francisco Me encontraba volando para San Francisco to mobilize the call, San Francisco. para movilizar el llamado en San Francisco. And in the plane, I got this intense desire Y en el avión tuve este deseo intenso to fast 40 days like Jesus, de ayunar 40 días como lo hizo Jesús, to break the power of that spirit. para romper el poder de ese espíritu. But then I began to think Jesus fasted on water. Entonces dije, Jesús ayunó con agua. And I began to think, God, I'm going to die. Y yo dije, Señor, me voy a morir. I've never done a 40-day water fast. Nunca he estado en un ayuno de 40 días. God, I'm going to die. Señor, me voy a morir. But I have an intense desire to do the fast. Pero tenía un deseo intenso de hacer el ayuno. Let me just say to you, Déjame decirle el día de hoy. whenever you get an intense desire to fast, Cuando usted tiene un deseo intenso de ayunar, you can bet the devil's not tempting you. le puedo asegurar que no es el diablo que lo está tentando. Because God's preparing some kind of breakthrough. Porque Dios está esperando una clase de irrupción. Isn't it interesting? Moses fasted 40 days and had a spiritual son named Joshua. En el desierto, Moisés ayunó 40 días y tuvo un hijo espiritual que se llamaba Josué, Which means the Lord saves. que significa el Señor salva. Elijah fasted 40 days and had a spiritual son named Elisha. Elías ayunó por 40 días y tuvo un hijo espiritual que se llamaba Eliseo, Which means the Lord saves. que quiere decir el Señor salva. And John the Baptist fasted his whole life Y Juan el Bautista ayunó toda su and had vida a spiritual son named Jesus. y tuvo un hijo espiritual que se llamaba Jesús, Which means the Lord que saves. quiere decir el Señor salva. Maybe this movement of fasting and prayer is going to release the greatest generation of harvesters that has ever been seen. Tal vez este That's what we're movimiento de dreaming. oración va a levantar a los más grandes cosechadores que jamás hemos visto en la historia. I said, God, I hope that God challenged me. He challenged me in that plane. Y entonces el Señor me desafió en ese avión Do you love California enough to die for it? y me dijo, ¿amas lo suficiente a California para morir por Now ella? I begin talking more than prayer. Entonces empecé a hablar We're más que talking orar. intercession. Estoy hablando de intercesión. Jesus made intercession at the cross. Jesucristo hizo intercesión en la cruz. Somebody's going to love Mexico enough to die for it. Alguien va a amar lo suficiente a México para morir por México. I said, God, I hope I love California enough to die for it, but you got to confirm this to me. I can't die. I got 7 kids. Entonces le dije, Señor, tú tienes que confirmarme esto porque no me puedo morir. Tengo 7 hijos. I told nobody. I went back to Los Angeles. No le dije a nadie, regresé a Los Ángeles I started fasting. y empecé el ayuno. And on the morning of my 50th birthday, Y en la mañana de mi 50 cumpleaños, I met with the young man who was married to the woman who had the dream 3 years ago. entonces me encontré con el hombre que se había casado con la peruana que había tenido el sueño hace 3 años. First words out of his mouth. Las primeras palabras que salieron de la boca de él. Hey Lou, my wife just had another dream last night. Oye, Lu, mi esposa tuvo otro sueño anoche. In the dream, a woman came to her and said, En el sueño vino una mujer con ella y le dijo, Lou is fasting the fast you dreamed about 3 years ago. Lu está ayunando el ayuno que del sueño que tuviste hace 3 años. He thinks he's going to die, but he will not die. Dice, él piensa que se va a morir, pero no se va a morir. And instantly I knew I was baptized into an assignment Y instantáneamente supe que había sido yo bautizado to en una challenge that asignación Jezebel spirit over California. para desafiar el espíritu de Jezabel sobre California. For 40 days I prayed. Por 40 días oré. Cleanse me from inward toleration of Jezebel. Límpiame de toda tolerancia interna de Jezabel. And then every day I would stand in front of that spirit
Y todos los días estaba enfrente de ese espíritu and declaring, in the name of Jesus, y le declaraba en el I nombre de declare Jesús. the victory of the cross over Jezebel in California. Declaró la victoria de la cruz sobre Jezabel en California. On the 31st day, En el día 31 on that fast, de ese ayuno, I was preaching in San Diego on the fasting movement. estaba predicando en San Diego en el movimiento de ayuno. And at 1 o'clock in the morning, Y a la 1 de la mañana I had the most powerful dream encounter of my life. tuve el sueño de encuentro más poderoso de toda mi vida. I was flying over California, Estaba volando sobre California, roaring the victory of the cross over Jezebel. rugiendo la victoria de la cruz sobre Jezabel. Roaring! I woke up knowing something has just broken. Y estaba yo rugiendo y de hecho me desperté y dije, algo se rompió. I flew to St. Louis. Volé para San Luis. A man picked me up Un hombre me recoge and he said, Lou, I had a dream last night. y me dijo, Lu, tuve un sueño And I heard a anoche. voice. Y escuché una voz And it said, because Lou's been faithful on this fast, y me dijo, por cuanto Lu ha sido fiel en este ayuno, I've given him authority le estoy dando autoridad over Jezebel into the nations. sobre Jezabel en las naciones. And wherever the call goes, I'll establish my house of prayer. Y donde quiera que el col vaya, yo estableceré mi casa de oración. I believe that God wants to give the Church of Mexico authority over Jezebel, Yo to creo get que- authority over nations. Yo creo que Dios le quiere dar a la iglesia de It's México not going to come autoridad but by sobre a Jezabel, blazing love autoridad sobre for las naciones. Jesus, as a Nazarite response to his fire and love. Que estén en un amor ardiente mientras los nazareos responden en amor. Thousands have gathered in stadiums and arenas to fast and pray. Miles que se reunirán en estadios y arenas para ayunar y orar. We saw the mayor, I warned the mayor of San Francisco Yo le advertí al alcalde de San Francisco that he would be held accountable for marrying the homosexuals in San Francisco. que él iba a rendir cuentas por estar casando homosexuales en San Francisco. Right now, we are under an assignment Ahora estamos bajo una from a tarea prophetic word by Bob Jones de una palabra profética por Bob to Jones bind the strong man de atar al hombre fuerte and loose 100,000 homosexuals into the love of Christ and the deliverance of his power. y soltar a estos homosexuales de su homosexualidad al amor de Cristo y liberarlos de ese poder de la homosexualidad. We launched 500,000 people challenging in prayer the abortion movement in America. Lanzamos 500,000 personas que estaban desafiando el movimiento de aborto en los Estados Unidos. Something's going on in the nations of the earth. Algo está pasando en las naciones de la And when I tierra. heard that dream, Y cuando escuché ese sueño, that the mother of the prayer movement is saying that the Nazarites of Mexico are coming out from the ground, que la madre del movimiento de oración que está diciendo que los nazareos se están levantando de la tierra, I am expectant of some kind of movement of fasting and prayer that will release the great revival. estoy expectante de una clase de movimiento de oración y ayuno que soltará a la juventud. Because you see, if the call was a John the Baptist type movement, Porque si usted puede ver que el llamado fue un movimiento tipo Juan el Bautista, it looks pretty bad in America today. se ve medio mal en los Estados Unidos ahorita. But if it was a John the Baptist movement, Pero si fue un movimiento Juan el Bautista, then it means there's coming a Jesus. y entonces quiere decir que viene un movimiento de Jesús. Stadiums will be filled with souls being saved. Los estadios se llenarán con almas salvándose. The hour of the evangelist is rising again. La hora del evangelista se está levantando de nuevo. John's last word was not fasting and prayer. La última palabra de Juan no fue el ayuno y la It oración. was, behold, the Lamb of God Eran- that taketh away the sins of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Oh, del this mundo. prayer, day and night, fasting and prayer. Toda esta oración día y noche, ayuno y This oración. Nazarite, friends of the bridegroom movement. Este movimiento de nazareos y It's amigos not del about novio John. es nacido de Dios. There's a preparation going on Hay una preparación que for está sucediendo Jesus to appear in blazing technicolor once again in our nation. para que Jesucristo aparezca en un tecnicolor ardiente de nuevo en las naciones. I refuse the counsel of despair over my nation. Yo rehúso ese consuelo de la desesperación en América. I believe the best days are ahead for the church. Yo creo que los mejores días de la iglesia ya están por Persecution, delante. yes. Sí, persecución. Difficulty, yes. Sí, dificultades. Dealing with painful situations and broken people, yes. Lidiando con situaciones difíciles But y we have personas not yet quebrantadas. seen the steel punch of God. Pero aún no hemos visto ese ponche de Dios. Hallelujah. Aleluya. Would you stand with me? Puede ponerse de pie, por favor.